decir que hay que buscar expertos para que lo expliquen, porque no es tan fácil, no es tan fácil yo solo, señores, interpretar este discurso. Por eso me estoy auxiliando de dos destacados profesionales dominicanos que me van a ayudar a entender, porque yo sé que ellos entendieron, ellos son súper inteligentes, yo no. Osiris, me va a excusar, pero yo siempre me inclino por las damas. Vamos a darle las buenas noches a Esther Fernández primero, Osiris de León. Buenas noches, Esther, ¿cómo se siente? Buenas noches, William Rodríguez. Gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú? Yo estoy bien y ahí tengo también, Esther, un momentito, porque ahora tengo que saludar a Osiris. Osiris, ¿cómo tú estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, William. Contento de estar conversando contigo y con mi amiga y hermana de siempre, Esther Fernández, que desde la distancia ha venido a la cercanía y está aquí en la vecindad del pueblo dominicano gracias a la tecnología. Bueno, pues, Osiris, vamos entonces a arrancar con Esther de una vez. Esther, ¿qué te pareció este discurso de Danilo Medina? Quiero dar las buenas noches a Osiris de León también. Me es muy grato poder encontrarnos de nuevo los tres, a pesar de que sea así, como acaba de decir el ingeniero, vía la tecnología, pero no deja de ser una reunión amistosa y bastante interesante también. Con respecto al discurso, realmente desde el inicio hasta el final pienso que el discurso está dividido, una estructura basada en dos partes fundamentales, una muy técnica y la otra creo que haciendo un intento de llegar a la parte emotiva. Quizás esa llegada a la parte emotiva para la gran mayoría de los dominicanos dentro y fuera del país, quizás no caló tan profundo, quizás como hubiera deseado el señor presidente Danilo Medina, precisamente porque la primera parte mucho más, ¿cómo decir?, mucho más administrativa, numérica, estadística, todo muy técnico. Creo que independientemente de que quiso ir a muchos detalles con medidas que él mismo las alaba, no necesariamente satisface las expectativas de los ciudadanos dominicanos. Bueno, Osiris, ¿qué te pareció este discurso del presidente Danilo Medina Sánchez, que es el cuarto discurso que pronuncia después que llegó el señor Kobe a República Dominicana? Mira, el discurso hay que dividirlo en dos etapas, el pasado y el futuro. El pasado, en lo que el presidente refiere, ¿qué ha hecho dentro del programa PASE y el programa Quédate en Casa? Cómo han apoyado a 2.1 millones de hogares en la República Dominicana dentro de estos 2 meses de dificultad económica, de falta de trabajo por las restricciones de la cuarentena, lo que ha hecho el gobierno en materia de salud, aumentando la cantidad de camas, los medicamentos, las pruebas disponibles de manera gratuita, tanto las pruebas PCR como las pruebas rápidas de inmunoglobulina, la cantidad de camas disponibles, la cantidad de respiradores mecánicos disponibles y la cantidad de camas en unidades de cuidados intensivos. Eso es, digamos, lo que es el pasado, lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, lo que es el futuro. Primero, cómo el presidente está complaciendo a una parte importante de la sociedad que había pedido, William y Esther, una modificación del horario del toque de queda. Mucha gente había pedido a través de medios de comunicación, lo habían pedido los empresarios, lo habían pedido los comunicadores, que en lugar de que fuera de 5 de la tarde a 6 de la mañana, que fuera de 7 de la noche a 5 de la mañana. Y esto el presidente lo entendió pertinente y así lo ha afirmado en su decreto 161-20. Lo que quiere decir que ya a partir de esta semana, William Rodríguez podrá salir de Villa Altagracia a las 5 de la mañana, podrá estar aquí ya en Santo Domingo a las 6 de la mañana, está dentro del horario normal. Pero
en lugar de terminar sus tareas aquí en Santo Domingo a las 4 de la tarde, porque él tenía que estar a las 5 en Villa Altagracia antes del toque de queda, ahora él podrá estar aquí hasta las 6 de la tarde. Quiere decir que se extiende el periodo en el cual tú puedes desarrollar actividades laborales o de cualquier otro tipo. Y entonces eso es importante porque la gente lo estaba pidiendo y con eso el presidente de la República ha complacido esa solicitud. Segundo, la gente estaba pidiendo una liberación gradual del periodo de cuarentena. Y el gobierno ha complacido, ha dicho que esto se va a hacer de forma escalonada, en 4 fases. Y que la primera fase comienza este miércoles y va a extenderse hasta el día 3 de junio. Y que las empresas pequeñas, o sea, las micro y las pequeñas empresas, van a poder trabajar hasta con un 50% de su personal. Las empresas medianas y grandes podrán trabajar hasta con un 25% de su personal. El horario del transporte público del Estado, entiéndase ONSA, metro y teleférico, ahora va a ser de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, lo que quiere decir que hay una facilidad. Los horarios de inicio de labores van a ser diferenciados. El sector construcción, el sector minero, el sector cantera, va a comenzar 7 de la mañana. Luego otro sector va a comenzar a las 8 de la mañana y otro sector va a comenzar a las 9 de la mañana, para evitar de que todo el mundo tenga que estar comenzando al mismo tiempo y se entaponen las vías, los puentes, los accesos. Quiere decir que las medidas son correctas. Ahora lo que necesitamos es que los ciudadanos contribuyan para que esas medidas sean efectivas, porque en la medida en que la gente contribuye, William y Esther, en esa medida las cosas pueden salir como lo ha solicitado el sector empresarial, los medios de comunicación y una parte importante de la población. Bueno, hay una realidad y quisiera comenzar ahora con Esther sobre esta realidad, que es que en los países donde se han ido desmontando las medidas, el asunto del contagio como que se ha incrementado. ¿Creen ustedes que con esta disposición del gobierno dominicano se podrían incrementar los casos en República Dominicana? Fíjate, William, realmente la reapertura tiene que darse y una de las funciones principales de las autoridades es precisamente determinar cuál es la mejor manera de poder llegar a esta necesaria y también esperada reapertura sin poner en peligro la población. Fíjate que una parte final del discurso del presidente habla de 4 desafíos y uno de los 4 desafíos es mantener en control la situación, la epidemia, colaborando con que no se propague más, ayudando a la gente a mantener la salud, y luego los otros 2 que son lo del aparato productivo y luego la parte política, que ya eso es un detalle mucho más amplio en el que no pienso entrar ahora. Esa garantía, precisamente para eso están las autoridades, porque de otro modo, si las autoridades no cumplen con esta función, entonces nunca se abriría el mundo por temor a que todo el mundo se va a contagiar. Ya históricamente, independientemente de que no en el pasado reciente, hemos tenido situaciones de riesgo y muy críticas a nivel mundial que han afectado a muchos países o a todos los países, y necesariamente el mundo ha tenido que seguir su curso normal en todas sus esferas, política, económica, religiosa y de toda índole. Por lo tanto, el hecho de no podemos abrir porque nos vamos a infectar o no hagan esto, es como si nunca se esperara entonces que se abrieran las fronteras, que nunca se pusiera el aparato productivo a trabajar a su mayor capacidad por el temor a que la gente se va a infectar. Entonces, una de las cosas que aterrizo precisamente en el discurso del presidente es esa. Yo vi, desde mi punto de vista, que independientemente de que se quieren plantear las fases de la reapertura, y muy bien que sea de manera gradual, todo en la vida debe ser así, paso a paso, pero como que en el fondo, ¿cómo fue el término que empleó? Covidencia, algo así. Coviviabilidad. Coviviabilidad. El caso es que acostúmbrate un poco inocular el término
en el ser humano, en el dominicano, en su diario vivir, es como quien dice, bueno, de esta no salimos. No sé si es una mala interpretación mía o si quizás el presidente pudo especificar que independientemente de que esta es la realidad ahora, precisamente las autoridades están buscando el modo de que eso se convierta dentro de poco en un pasado no muy agradable, pero pasado. Osiris, ¿cree usted que con estas medidas se estaría poniendo en peligro lo que se ha logrado hasta ahora con el COVID-19 en República Dominicana? Mira, William, pueblo dominicano, siempre que estemos tomando medidas que van a ser aplicadas a seres humanos, siempre tenemos el riesgo de que las cosas se salgan de control, porque muchas veces el ser humano se toma confianzas que van mucho más allá de las limitaciones establecidas en el diseño del programa. Y te voy a poner dos ejemplos sencillos, son irrefutables. En Latinoamérica, desde marzo se decidió, por recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, ir a cuarentena. Todos los países. Chile se negó a ir a la cuarentena total. Chile dijo que iba a tener una cuarentena parcial, muy limitada. Quiere decir que la gente siguió yendo al trabajo casi normal, el transporte casi normal, hasta que la pasada semana Chile tuvo un brote donde estaba reportando 2.660 casos al día. Y no le quedó más remedio a Chile que decretar la cuarentena total. Entonces, mientras las autoridades en Chile habían sido flexibles con la población no entendió cuál era el papel que tenían que asumir ellos. La gente siguió haciendo su vida casi normal y vino un proceso de contagio casi explosivo. Y eso obligó a tener que decretar la cuarentena total. Se pongo un segundo caso, ya no latinoamericano, europeo. Un país muy disciplinado, muy formal, donde hay mucha gente muy intelectual, que es Suecia. Suecia decidió desde el principio no acogerse a cuarentena. Dijo que iba a optar por la metodología de la inmunidad del rebaño, que en la medida que usted pone al rebaño al contagio, el rebaño va desarrollando inmunidad y se va autodefendiendo con sus anticuerpos. Pues ocurre que ahora, en esta semana, Suecia se ha dado cuenta que tiene el triple de contagios de todos los países sumados, y que esa metodología de permitir que la gente siguiera yendo al cine, al restaurante, a la cafetería, a los parques, sin mascarillas, sin guantes, sin nada, había sido perjudicial en términos de cantidad de contagios y en términos de cantidad de muertes. En consecuencia, la gente juega un papel protagónico, William y Esther. Si la gente no colabora, de nada valen que se adopten medidas de buena fe por parte de la autoridad si la comunidad no se cuida. En consecuencia, mi planteamiento es que esta medida de ir liberando gradualmente requiere una combinación de factores. Por un lado, una población que debe acogerse a cada recomendación, tanto del gobierno central como de la comisión de alto nivel que lleva las directrices de este caso de la COVID-19, como del Ministerio de Salud Pública, que forma parte de esa comisión, pero es quien lleva la vocería diaria frente a la población y frente a los medios de comunicación. Yo creo que la gente ha pedido flexibilidad, el gobierno ha concedido esa flexibilidad. Es ahora un papel, una oportunidad de la comunidad de demostrar que es acreedora de esa flexibilidad y que esa flexibilidad es para bien, no para mal, porque si como sociedad no manejamos bien esa flexibilidad, William, entonces vamos a tener que dar marcha atrás en las medidas. ¿Cómo? Tuvo que hacerlo Singapur,
y como tuvo que hacerlo la isla de Hokkaido, en Japón. Hokkaido liberó todas las medidas, volvió a toda la normalidad y hubo un brote explosivo que les obligó a volver a decretar cuarentena. Y Singapur también, entendiendo que ya había superado el problema, volvió a su vida normal. Sin embargo, los trabajadores que estaban concentrados en la periferia generaron un brote explosivo de coronavirus. Y como llegaban todos los días al centro de la ciudad a trabajar, entonces ahí venía el contagio y hubo que volver otra vez a la cuarentena. Quiere decir que aquí hay una combinación de factores. El gobierno establece una medida, fiscaliza la medida, supervisa la medida para que se cumpla, y el ciudadano que contribuye a que eso sea efectivo y a que los números vayan bajando. Porque la idea no es que los números de contagio suban y que los números de muerte suban, sino que los números de contagio sigan bajando y que los números de muerte sigan bajando. Y ahí quien tiene el papel protagónico principal es el ciudadano, no es el gobierno. Y eso debemos tenerlo claro, es el ciudadano. Porque el gobierno no puede estar supervisando uno por uno a cada ciudadano a todo lo largo y ancho del país. Quiere decir que el gobierno traza una política general con una recomendación y cada ciudadano la aplica buscando cuidarse a sí mismo, cuidar su familia y cuidar sus vecinos. Por eso se establecen las medidas de esta noche, que el metro, por ejemplo, la ONSA, el teleférico, van a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero usted debe llevar mascarilla y debe llevar guantes. Y debe evitar socializar ahí dentro, es decir, estarle buscando conversación al que está al lado, porque ahí en la conversación es donde viene la gotícula y usted está contagiando al que va al lado suyo. Entonces, si usted se va a montar en cualquiera de esas formas de transporte público, guardar distancia con el que esté más cerca, evitar la conversación, y no es porque usted no quiera socializar, sino porque las condiciones de salud en el momento actual de esta pandemia no lo permiten. Bueno, Esther Fernández, ¿cómo podemos comparar lo que anunció Danilo Medina en República Dominicana con lo que se va a vivir en la ciudad de Nueva York en los próximos 15 días? Pues fíjate, antes de entrar en ese puntico y con respecto a lo que dice y acaba de exponer el ingeniero de León, hay algo con respecto al discurso en su primera parte. Cuando yo veo al presidente tratando de hacer un diálogo reflexivo con la población, alentándole, como se debe hacer y como han hecho todos los países, alentándole a cuidar y llevar a cabo esas medidas de seguridad que se han propuesto con tal de que no haya más expansión del virus y que los números existentes ya puedan bajar, que es el objetivo fundamental. Pero en ese intento de diálogo se ve un poco frustrado. Yo particularmente he visto desde aquí algunas aglomeraciones de tipo político. Si son montaje o no, no lo sé. Pero en ese diálogo reflexivo en donde el presidente alienta al ciudadano diciéndole, si hemos mejorado es gracias a que ustedes se han portado bien, han hecho las cosas como son, porque un gran porcentaje de la población ha respondido al llamado debidamente, perfecto. Eso quiere decir que hay un porcentaje que no lo ha hecho, pero sobreentendido queda que es mínimo el porcentaje en comparación con el otro que ha favorecido con que la cosa vaya mejor. No obstante, me parece que ha habido algunos deslices, no sé si tú me lo puedes confirmar o no, a mí me han llegado algunas informaciones y algunas imágenes en las que lamentablemente he visto aglomeraciones y no precisamente ha sido de muchachos haciéndose los locos en la calle, sino de autoridades que aparentemente no lo sé, han hecho determinadas convocatorias y para mí ha sido muy lastimoso y muy triste. En la segunda parte, con respecto a la pregunta que me haces, aquí, por ejemplo, en el estado de Nueva York se nos mandó un mensaje en donde dice que hasta mayo 28, que es la información oficial en lo que nos ha pasado, estaría el estado de Nueva York en pausa. No obstante, se sigue exhortando, y sobre todo por la llegada del buen tiempo, ya tenemos un clima de veranito. Entonces eso favorece mucho a que la gente sienta más el deseo de salir. No obstante, se sigue exhortando. ¿A qué? A que la gente, si no tiene nada muy importante o esencial que hacer en la calle, simplemente se quede en su casa.
que si sale a la calle mantenga el distanciamiento social, mascarilla, guantes, todo lo que ya sabemos. Entonces, añadido a eso, yo puedo ver aquí, y sobre todo al salir al trabajo, al caminar, al ver en mi regreso, veo una ligera reactivación de los sectores. De hecho, ya mandan a decir, hoy no mandaron a decir, el teléfono no puedo para darte el dato, de medidas en la calle con respecto a los parqueos, que tal día lo vamos a tener de este modo, que tal otro día lo vamos a tener de aquel modo. O sea, que de un modo u otro, independientemente de seguir en esta situación de estado de Nueva York en pausa, ya se nos abren la perspectiva se abre de que poquito a poco se reactiva la cosa. Obviamente, como decíamos anteriormente, y lo mismo que acaba de decir el presidente dominicano Danilo Medina, la gradualidad de las medidas es lo que va a favorecer, junto al respeto que la población tenga por ellas, que la cosa mejore. Hay una realidad, Osiris, en lo que yo veo que planteó el presidente. Parece que a usted se le quedó algo. ¿Qué se te quedó, Etel? Bueno, yo creo que después de la intervención del ingeniero, porque realmente me gustaría un poco que abarcáramos, antes de que el tiempo se nos vaya, a ver la opinión de Osiris de León, la opinión tuya, y ver qué pensamos con respecto a un poquito la frustración que ya sabemos ha generado el hecho de que el presidente no tocara unos determinados puntos que esperaba la ciudadanía con respecto al dinerito, a la economía familiar que todo trabajador estaba esperando que él diera un poquito a ese. Precisamente para allá que voy. Para las medidas anunciadas en materia económica por el gobierno, que está diciendo que van a ampliar los programas fase 1 y fase 2. Acaba de llamarme uno de los televidentes y dice que el presidente estaba hablando como de una planta eléctrica, de fase y fase y fase. Y hay gente que está demandando que se le entregue a los trabajadores el 30% de los fondos de las AFP. Y estaban esperando que el presidente en su discurso dijera algo de eso. No se pronunció el presidente, parece que no es un tema que lo han tomado en cuenta. Osiris, las medidas económicas anunciadas podrían surtir efectos para mantener la estabilidad en el país. Mira, estabilidad no vamos a tener porque ahora mismo ningún país tiene estabilidad. Estados Unidos no tiene estabilidad, Reino Unido no tiene estabilidad, Francia, Alemania no tiene estabilidad. La economía de la República Dominicana en este trimestre se cayó un 9%, lo que quiere decir que es un golpe duro. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha dicho que el impacto económico de la COVID-19 a nivel mundial es el mayor impacto que ha tenido el planeta en los últimos 100 años. Lo que quiere decir que aquí no hay ningún país que vaya a tener estabilidad económica. Los gobiernos lo que tratan de hacer es de buscar paliativos, ver cómo dentro de esta situación difícil, compleja, traumática, dramática, pueden agenciarse algunos recursos con una economía que está paralizada. Recuerda que tú tienes el turismo paralizado, tú tienes las remesas paralizadas, tú tienes la industria paralizada, tú tienes la minería casi paralizada, tú tienes la sociedad en su conjunto está prácticamente paralizada. Pero se paraliza ¿qué? Se paraliza la producción y la generación de recursos, pero no se paraliza el gasto, porque William sigue teniendo gasto, Esther sigue teniendo el mismo gasto, Osiris sigue teniendo el mismo gasto. Entonces eso es lo que hace que se vayan agotando tus reservas monetarias en tus cuentas de ahorro, en tus cuentas corrientes, y eso también le pasa al gobierno central. El gobierno central tiene un presupuesto que es una estimación anual de ingresos y de gastos que hace, pero en función a cuánto le va a ingresar en cada periodo. Quiere decir que cuando tú quieres que las recaudaciones fiscales de marzo se cayeron por la COVID-19, las recaudaciones de abril se cayeron y estas recaudaciones de mayo van por el mismo camino, la disponibilidad de recursos por parte del Estado es mínima, pero con todo y eso el gobierno tiende a hacer un ejercicio de elasticidad con los escasos recursos disponibles, y ese programa FASE más el programa Quédate en Casa van a ser ampliados. Ahora,
Trabajadores de los medios de comunicación van a ser incluidos. Trabajadores de las universidades van a ser incluidos. Quiere decir que estamos hablando de diferentes sectores que no estaban incluidos en la primera etapa del programa y que ahora van a ser incluidos. Y eso es importante. Es una señal de que el gobierno está diciendo que va a gastar más recursos económicos para garantizarle a la gente que se quede en casa, sobre todo porque en esta primera fase de desescalada que comienza este miércoles, se le instruye a todos los que tengan más de 60 años de edad que sigan en casa, porque son los vulnerables, son los de alto riesgo por la edad y por sus condiciones en su sistema inmunológico. De ahí que hay que saludar la decisión que ha tomado el gobierno de seguir sacrificando fondos públicos en ese sentido para ampliar el programa FASE a sectores que no estaban incluidos en los primeros 2 meses. Osiris, y esto va a implicar que... Osiris, un momentito. Mayo y... Un momentito, Osiris. Hay una cosa que sí yo quiero como aclarar en ese aspecto. Y es que el gobierno dice que está ampliando y dando, pero el gobierno no explica en qué ha invertido la gran cantidad de dólares que ha recibido. Mira, hay poca gente que se pone a calcular, pero yo siempre llevo en cuenta lo que está entrando al gobierno. Por ejemplo, el gobierno recibió ahora, en estos primeros meses, 185 millones de dólares que le entregó la Barrick-Gold. Eso es, ahora el mes pasado. 185 millones de dólares de Barrick-Gold. 150 millones de dólares del Banco Mundial. 650 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Más lo que se ha ganado y ahorrado en el asunto de la baja en los combustibles. Y no se explica, nadie se explica dónde es que el gobierno ha gastado todo ese dinero que tuvo que coger 40.000 millones de pesos de la AFP también prestado. Adelante, Osiris. Mira, recuerda, William, que en su primera intervención el presidente de la República anunció que la sumatoria de gastos de los 3 componentes implicaba unos 32.000 millones de pesos y que tenía ya identificadas las fuentes para cubrirlo. Con el incremento de los diferentes sectores, entonces eso te puede llegar a 50.000 millones de pesos. Eso quiere decir que tú tienes que disponer de esos recursos para cubrir, quédate en casa, cubrir FASE, pero cubrir la distribución de alimentos y medicamentos que se está haciendo a nivel nacional. Estoy de acuerdo contigo que eso se puede presentar en una tabulación, tanto para cada sector como un desglose, con una tabla o una página web donde la gente pueda acceder y ver ahí en detalle cómo se distribuye. Lo cierto es que si tú eres padre de 20 niños y tú tienes que cubrirle a esos niños desayuno, merienda, comida, otra merienda y cena, de algún lugar tienen que llegar a los recursos para tú garantizar esa disponibilidad en la mesa cada día. Y cualquier gobierno en cualquier parte del mundo que tiene ese compromiso con la comunidad tiene que buscar los recursos y garantizarle a esa gente. Porque a veces mientras nosotros estamos acá en un medio de comunicación haciendo un análisis de la situación, hay gente en un barrio que en lugar de estar pendiente a lo que Esther, tú y yo estamos hablando, estar pendiente a si llegó o no llegó la ayuda. Es como cuando hay un operativo por una emergencia, de un huracán o un terremoto. Mientras tú y yo estamos analizando aquí en la televisión las causas del terremoto, hay gente que está esperando alimentos, está esperando comida y está esperando medicamentos. Entonces, son segmentos distintos de la sociedad. Hay un segmento que es, digamos, los medios de comunicación, nosotros los que estamos en los análisis, estamos focalizados en, ok, ¿a dónde ha ido el dinero? Pero hay otro segmento que es más amplio, que llega a casi a 3 millones de personas, que está esperando la ayuda, que es distinto. No se está preguntando cómo se distribuyó el dinero, sino dónde está la cena que a mí me ofrecieron, o el desayuno que a mí me ofrecieron, yo quiero que me llegue, o el dinero que me van a depositar en mi cuenta, o en mi tarjeta, para yo tener acceso en el colmado mañana
para comprar alimentos. Entonces, ahí es donde tenemos que separar los componentes. Uno es el componente operativo, ese componente logístico, que tú como gobierno tienes que garantizar que esos recursos fluyan para que la gente esté recibiendo la atención urgente y no la reciba de manera tardía. Porque atención tardía es atención denegada. Y en situaciones como esta, que es una pandemia, y que lo hemos calificado antes de que la Organización Mundial de la Salud lo calificara como desastre natural, ya nosotros aquí en el país lo habíamos calificado en un artículo publicado en el Caribe como un desastre natural. Y así ya hoy día se considera en el mundo. Ahora, ante un desastre natural, tu urgencia es responderle a la gente. Y en el interín tú tienes un equipo técnico que va desglosando partida por partida cómo se han ido distribuyendo esos recursos en los diferentes sectores a todo lo largo y ancho del país para garantizar que la gente le llegue. Respecto al tema del 30% de los fondos de pensiones, ese tema yo creo que hay que discutirlo con mucha profundidad y con mucha calma. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un dinero que va a donar el Estado. No estamos hablando de que el Banco Central va a flexibilizar el encaje legal. No. Estamos hablando del propio dinero de los trabajadores. Dinero que está ahí, que está colocado en diferentes proyectos de inversión para que vaya generando capital adicional. Pero es el dinero tuyo como trabajador. Si a ti te devuelven hoy el 30%, que se lo pueden devolver, yo no estoy ni a favor ni en contra. La gente tiene que estar consciente que es como tu cuenta de ahorro en el banco, que tú tienes 100,000 pesos y tú vas y pides hoy que te entreguen 30,000 pesos. Ya tú sabes que gastaste 30,000, que lo que te quedan son 70,000 para tu retiro. Y luego tú no puedes estar esperando que 5 o 6 años después de que comenzaste a recibir el plan de retiro, te sigan dando dinero porque te va a decir tu dinero se agotó. Tú dices, no, pero yo tenía 20 años cotizando. Y dices, sí, pero en un momento determinado tú pediste que te devolvieran el 30% de lo que tú tenías ahí ahorrado. Quiere decir que no es un dinero que lo va a regalar ni el Estado, ni el empresariado, ni el Banco Central. Es un dinero del propio trabajador. Y si el trabajador lo pide que se lo entreguen, si se lo entregan y él lo recibe y lo gasta, tiene que estar consciente de que él está gastando una parte de su pensión. Y esa parte puede equivaler a 3, 4, 5, 6 años, dependiendo en cada caso. Desde cuándo la persona está cotizando y cuánto tiene ya acumulado en esa cotización. En consecuencia, te podrás encontrar con gente que no tiene mucho tiempo cotizando y que a lo mejor lo que le den implicaría 4 o 5 años de pensión, que luego cuando ya tenga 75, 78, 80 años, le van a decir tu pensión se acabó. Y tú vas a decir, ajá, y entonces ahora ¿quién se encarga de mí? Entonces, ¿el Estado se va a encargar de mí? No. ¿El empresariado se va a encargar de mí? No. Entonces eso tiene que pensarlo muy bien, tanto el trabajador como las AFP, como la sociedad en su conjunto, porque no se trata de regalarle nada a nadie, sino de un dinero que está ahí para un plan de pensiones. Y si usted lo pide ahora adelantado, se va a quedar sin pensión. Si pide la mitad, usted se comió la mitad de la pensión. Si pide el 30%, se comió la tercera parte de la pensión. Y de eso tiene que estar muy consciente la población, porque a veces la gente cree y dice, sí, es mi dinero que me lo den, sí, es tu dinero, pero es de tu pensión. Por tanto... Bueno, parece que hemos pedido ligeramente la comunicación con el ingeniero Osiris de León. Parece que tiene un problema de internet allá en su casa. Vamos entonces a retomar el tema con Esther Fernández. Que, sí, me interesa muchísimo. Ya Osiris se está reconectando. A Osiris le recomiendo que ponga el celular con los datos, que lo desconecte del internet Wi-Fi, que parece que estaba Wi-Fi el teléfono de Osiris. Esther, ¿tú viste lo que está diciendo Osiris de León sobre esto de los fondos de pensiones? Aunque hay un grito generalizado, la gente quiere que le entreguen parte de esos recursos. Y una de las demandas básicas es que no hay seguridad. Gente que ha fallecido y que los familiares no han podido conseguir que las AFP le devuelvan esos recursos. Ya otros países han aprobado la devolución y eso es lo que más ha motivado aquí en República Dominicana
el pedido de que se entreguen parte de esos fondos de pensiones, que yo veo que hay mucho interés de parte de gente de hablar mucho de la gente que administra los fondos. Yo no creo que los que administran los fondos sean culpables de la situación. La situación es del gobierno, de quienes ponen las reglas. Porque si hay una administradora de fondos de pensiones, tiene que ceñirse a las reglas que hay. Si el gobierno la puso flexible, pues la administradora va muerta de risa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno cede en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque también viene el gobierno y utiliza los fondos. Y para utilizar los fondos se tiene que mantener el gobierno frío ¿con quién? Con quienes están administrando esos recursos. Esther Fernández, adelante. Efectivamente, por eso te digo que me interesa muchísimo este tema, porque estamos hablando de un tema espinoso, de un tema crucial, un tema realmente que es el que la gente necesita, porque precisamente por el nivel de esta situación y cómo ha golpeado a la ciudadanía, cómo ha golpeado a cada persona, ya no solo a nivel colectivo, familiar, empresarial, mundial, no, a nivel individual. El mismo ingeniero decía ahorita, la situación está así, pero Esther, tú, yo, todo el mundo sigue con los mismos gastos. Entonces, cuando te digo me interesa mucho, es algo que ya lo he visto antes y que lo hemos conversado antes. ¿En qué sentido? Hemos hablado de esas comparaciones que establecen los presidentes. En este caso, el presidente Danilo Medina empezó hablando de comparaciones de la República Dominicana con otros países de alto desarrollo, incluyendo países europeos, y cómo incluso él entiende que la ralentización de la expansión de este brote del virus ha sido garantizada de una mejor manera aquí que esos países, incluso países europeos con unas economías más desarrolladas que la nuestra. En ese sentido, ¿por qué el mismo nivel de comparación no lo podemos llevar a esos países que, como tú bien dijiste hace un momento, han permitido o al menos no han cerrado de plano la posibilidad de que los ciudadanos puedan utilizar un determinado porcentaje o incluso todo lo que tienen ahí ahorrado? Sabemos que es, como bien ha dicho el ingeniero Osiris de León, es su pensión. Después tú llegas a 75, no sé cuántos años, ¿y con qué te vas a quedar? El problema es que si ahora mismo se ha presentado la situación y la persona entiende que a lo mejor ni siquiera llegará hasta ahí y lo que necesita es el dinero para resolver lo que ya de facto está viviendo, ¿por qué como que tan de plano se le dice que no? O peor aún, ¿por qué en un discurso tan esperado como este, en el marco de esta situación, ni siquiera se le toca el tema? Eso es también un poco humillante para el ciudadano, que si por lo menos se toca el tema y se le plantea, dice, bueno, por lo menos me hablaron, lo creo o no lo creo, me gusta o no me gusta, pero el tema fue abordado, porque todo el mundo lo quiere escuchar. Si bien es verdad, por ejemplo aquí, que yo misma he recibido mi comunicación de mi empleador, de mi trabajo, y me plantea las posibilidades, y me dice, mira, tú tienes dos opciones. Tú necesitas el dinero o tú quieres hacer un préstamo, pero tienes las dos opciones. Ahora bien, cada opción tiene condiciones también. Te dice, lo puedes hacer hasta tal monto. Si eliges utilizar el dinero de tu retiro, bueno, vamos a necesitar esto y aquellos documentos, porque ya eso es un proceso aparte. Pero no me está diciendo que no, me está planteando las condiciones y mis posibilidades. Si eliges la segunda opción de un préstamo, eso lo puedes hacer hasta tal monto. También me plantea condicionamientos, pero en definitiva yo entiendo que al menos la posibilidad la tengo. Yo puedo perfectamente, como trabajadora, como ciudadana, decir, no quiero ninguna de las dos, por alguna razón, pero al menos sé que tengo posibilidades y tengo opciones de algo. Es más, aquellas personas que desean utilizar el dinero de su retiro, tú sabes que eso tiene el pago de la penalidad si se retira antes de los 59 años y medio, el pago no al IRS, el porcentaje.
incluso se ha contemplado la posibilidad de evitarle el pago de esa penalidad, precisamente porque, como acaba de decir el ingeniero de León, según se ha determinado, en los últimos 100 años no ha habido una situación que golpee tan duramente al mundo como esta. Entonces no se está hablando de yo quiero el dinero para irme de vacaciones. Es una necesidad tan grande que se ha presentado, nadie se le estaba esperando, y de ahí la frustración que le ha generado a los dominicanos que este tema se tratara de una manera tan tajante, con negatividad, porque el dominicano lo que está entendiendo es mis derechos donde queda. Entonces, esa parte, realmente unirla con esos dos aspectos, cómo realmente piensan que se le está garantizando a la gente, se le está dando, como dice el presidente, uno de los desafíos, la garantía al ciudadano. Él planteó todas sus medidas y esos programas que tiene y uno nuevo para personas que no estaban incluidas y ampliación y todo eso. Pero el tema de su retiro, o sea, por lo menos tócame el tema, por lo menos dime por qué no, por lo menos dime de qué se trata, por lo menos dime algo. Que si al menos tú me dices algo, yo me siento un poco más respetada como ciudadana y sabemos perfectamente que los ciudadanos dominicanos estaban esperando ese temita. Es importante, no lo podemos negar. Bueno, Esther, hay un aspecto también, Osiris, que me está preocupando y el presidente tampoco se refirió a ese, que es, ¿qué va a pasar ahora con los pagos que tiene la gente pendiente? Porque hay gente que ha acumulado deudas de luz, de teléfono, de agua potable y de muchísimas cosas más porque estaba utilizando su dinero en la comida. No había para otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar, Osiris? Porque el presidente no anunció qué va a suceder con esas deudas cuando se termine el tiempo de emergencia. Esos proveedores le van a cobrar a la gente, ven, págame, si no te suspendo el servicio. No se ha hablado de eso. Mira, recuerda que el aparato productivo del Estado está casi en receso, así como está el tuyo y como está el mío. En consecuencia, pedirle al Estado que haga un esfuerzo mayor de lo que podemos hacer nosotros no es tan sencillo. Si bien es cierto que uno de buena fe lo hace, lo pide, porque realmente se necesita, está por el otro lado la limitación de cuántos recursos disponibles tiene el Estado. Siempre, en todos los países del mundo, y eso incluye a Estados Unidos, los recursos no son suficientes para cubrir todas las necesidades de la sociedad en un momento determinado. Entonces, el Estado no puede asumir los costos de agua, de luz, de teléfono, de telecable, de toda la gente. Si bien es cierto que la gente no está produciendo lo suficiente, pero el Estado le ha dicho, mira, para cuidar tu salud, yo te recomiendo que te quedes en casa y yo te voy a garantizar un mínimo de hasta 8.500 pesos que te permita cubrir las necesidades básicas de alimentación en lo que pasa la pandemia. Ahora, una vez que pase la pandemia o una vez que nos incorporemos a la vida, aunque sea de manera parcial, nosotros tenemos que generar recursos para cubrir nuestros compromisos de agua, de luz, de teléfono, de telecable, con el banco. Fíjate que los bancos decretaron una moratoria de 2 meses en pago de capital y pago de interés. Pero, transcurrido ese periodo... Bueno, parece que volvimos a tener dificultad con la comunicación con Osiris de León nueva vez. Hay dificultad con el internet por allá. Y el Estado no puede asumir, por ejemplo, el compromiso que yo tengo con la telefónica, no lo puede asumir el Estado. O el compromiso que yo tengo con las sedes o con el subsidio no puede asumirlo el Estado. El Estado ayuda dentro de sus posibilidades, pero tenemos que estar conscientes de que el Estado depende de las recaudaciones. Las recaudaciones dependen de la economía depende de la producción y la producción está paralizada. En consecuencia, si no le están entrando ingresos al Estado, entonces el Estado, en lugar de poder dar más, el Estado tiene que buscar cómo estrechar lo poco que tiene, porque no le alcanza, porque las recaudaciones fiscales están en el suelo. Es decir, por ejemplo, el sector turismo está cerrado completamente.
sector industrial de Herrera, la zona franca están cerradas en su gran mayoría. Entonces ahí no hay generación de recursos que lleguen al Estado, para el Estado entonces con esos recursos, entonces cubrir. Por ejemplo, te voy a poner un sector que es importante en términos de ingresos para el Estado, combustibles del transporte, pero el país está paralizado, todos los carros están en su casa, entonces como la gente no está echando combustible, no le está llegando al Estado ingresos por la comercialización de combustible del sector transporte. Solamente las empresas productoras de energía están consumiendo combustible, pero esas importan directamente sus combustibles, no lo están comprando con el mercado local. Quiere decir que el Estado, en lugar de tener más, lo que tiene es mucho menos. Entonces, si le sumamos cada día más y más los gastos al Estado, entonces llega un momento que el Estado entra en colapso, porque no tiene. Entonces, volviendo al tema de los fondos de pensiones, el tema, como dice Esther, es espinoso, es delicado, es engorroso, porque si le diéramos al trabajador que tiene un dinerito ahorrado la oportunidad de retirarlo, le va a decir, dámelo todo, y después yo me entiendo, porque, como dice Esther, a lo mejor yo no llego a los 80 años de la pensión, eso es verdad, pero ¿y si llega? Y ahí es donde está el tema. Pues nos pasa lo que nos pasó a todos nosotros cuando éramos niños, que no queríamos ir a la escuela porque lo veíamos cansado, lo veíamos monótono, lo veíamos aburrido, lo veíamos casi como un castigo, pasarnos 6 horas en la escuela y después de llegar de la escuela entonces pasarnos 4 horas haciendo tareas, como que nos limitaban nuestro derecho a jugar, al entretenimiento, a divertirnos. Sin embargo, después de adultos nos dimos cuenta que los que pagamos el precio del sacrificio de ir a estudiar, estuvimos en primer plano en la sociedad. Y los que no estudiaron se quedaron ahí atrás, muy lejos, viendo a los que estudiaron allá arriba. Eso mismo puede pasar con el tema de los fondos de pensiones, que de repente alguien dice, bueno, ahora es que hay una crisis mundial, y es verdad, ahora es que yo necesito recursos económicos. Sí, es verdad. Deben el dinero. Ok, aquí está el dinero. Esa persona va a gastar el dinero en los próximos 3, 4, 5 meses, no años, meses, seguro que lo va a gastar. Entonces, cuando le llegue su edad de retiro y vaya a optar por la pensión, no tiene el dinero, entonces le va a decir al Estado, mira, yo no tengo dinero porque mi plan de pensión, y va entonces a presentarse al frente a William Rodríguez, que es un medio de comunicación, y William de buena fe viene y le hace un reportaje en el Puerto TV diciendo que ese pobre señor que tiene 80 años de edad no tiene dinero porque él tuvo que recibir adelantada su pensión y que el Estado tiene que hacerse cargo de él. Entonces el Estado va a decir, pero es que yo no me puedo hacer cargo de todo el mundo si yo no tengo un dinero que se haya depositado en algún lugar, en un fondo revolvente, para desde ahí entonces cubrir esa pensión. Quiere decir que es un tema delicado, es complicado. Yo sé que mucha gente quería que se hablara de ese tema, quizás no todo el país. Yo entiendo que es una parte, quizás un 15, un 20% de la población quería que se le hablara de eso porque necesita dinero. Donde hay posibilidad de conseguir dinero, la gente está pendiente y está presente. Y la gente va a decir, si mañana cualquier fondo de ahorro que tengamos por ahí nos dan la posibilidad de ir a retirarlo, vamos a ir a retirarlo. Porque siempre vamos a tener una necesidad sentida, una necesidad válida. Y ahora estamos en una necesidad. Sin embargo, hay que tratar de ir segmentando esa necesidad y ver qué es lo que realmente es urgente, es necesario, es prioritario. Y hasta dónde se puede entonces conversar con las administradoras de fondos de pensiones a ver qué parte se le devuelve a la gente, consciente de que la gente va a firmar un documento donde dice claramente cuántos años de pensión está recibiendo de forma anticipada y que en letras grandes, en mayúsculas, en negrita, donde diga claramente, mire, a usted se le está entregando tanto y eso equivale a tantos años de su pensión que usted la está recibiendo adelantada. Por tanto, su pensión se va a cortar en ese mismo tiempo en que usted la está recibiendo en ese momento. Bueno, Osiris, muchísimas gracias. Ya, perdimos la comunicación con Esther. Parece que se le descargó el celular porque se fue de sorpresa y el internet de ella estaba bueno. O sea que no fue que se le fue el internet, parece que fue el celular. Osiris, muchísimas gracias. Esta semana, Osiris, no sé qué día, pero esta semana tenemos que hacer un contacto nuevo para que nos hable de los terremotos, de los temblores de tierra que están ocurriendo con frecuencia en la República Dominicana.
Bueno, pues... Así lo haremos, Dios mediante. Gracias, William. Muchísimas gracias, Osiris de León. Muchísimas gracias a Esther Fernández, que estuvo con nosotros en este conversatorio hablando de lo que dijo el presidente Medina. Buenas noches, Osiris. Buenas noches, Esther. Pues Esther estaba ahí. Yo pensé que ya se había ido. Claro que sí, escuchándolo todo. Pero yo y bastante interesada en el desarrollo del tema, William. Yo pensé que usted se había ido, porque yo Pues tenía... No me he ido, aquí estoy. No ya la terminamos. La cámara y pensé que se había ido. Esther. Tantas cosas que se quedaron en el tapete, no me diga una cosa así. Pero, ya acabamos. Se quedaron muchas cosas en el tapete, pero vamos a hacer contacto esta semana otra vez contigo para seguir analizando los temas que quedan pendientes. Muchísimas gracias, Esther Fernández. Gracias a ti, gracias al ingeniero y que pasen feliz resto de la noche, de la jornada y que seamos felices. Bendiciones. Amén. Muchísimas gracias a Esther Fernández, muchísimas gracias al ingeniero Osiris de León. Bueno, y la gente llamando, Aaron, insistentemente. Aquí tengo una llamada. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Bueno, este se quedó yendo el programa ya y no me habla. Qué bueno. Se quedó yendo el programa por teléfono y no me habla. Señores, esta jornada de hoy, analizando este discurso del presidente Medina, y qué bueno que pudimos contar con la participación de Esther Fernández y de Osiris de León para que nos hablen de lo que dijo el presidente, porque muchas veces uno se queda como en el aire esperando a ver qué fue lo que dijo. Nosotros, si Dios lo permite, mañana vamos a estar de regreso con ustedes aquí en el programa En Noticias. Vamos a ampliar más de lo que dijo el presidente, de las reacciones, de las medidas. De seguro que mañana va a haber informaciones para explicar el alcance de todas las medidas que anunció el presidente Danilo Medina esta noche. Muchas gracias por su sintonía. Allá, como siempre, en los controles, Arnold Samuel, que ha estado activo hoy con todas estas cámaras pendientes. Nosotros, bueno, Arnold, antes de irnos siempre cogemos esta llamadita, Arnold, que está aquí ya, ¿qué vamos a hacer? Saludos, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, muchas gracias, Arisleida, de aquí, de Santiago, de los Caballeros. Arisleida, ¿qué te pareció este discurso de Danilo? Como siempre, pobre. Ay. Está muy deficiente, demasiado. Bueno. Porque lo que pasa es que él le pasa así, es como si estuviéramos en una montaña rusa y él la evade. O sea, él se vuelve como quien dice, ¿cómo le digo? Una persona acróbata y se va por los laterales. Nunca quiere Entonces, aterrizar. lo que nosotros queremos escuchar realmente, él no lo dice. No nos da palabras alentadoras porque la clase media, según él, está muy bien y no, o sea, nosotros no hemos recibido ningún tipo de ayuda porque ellos entienden que nosotros somos la clase media. Bueno, pues muchísimas gracias allá en Santiago de los Caballeros. Señores, buenas noches. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Arnold Samuel, te puede ir.